Amén. Amén. Vamos a leer. ¿Qué pasó, Aníbal? Con la presentación, versículo. Ahí está. Vamos a ver. Ese es. Ahí está. Gracias. Vamos a leer Efesios 4:5, versión Félix Torres Amat. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno es el Señor. Una, la fe. Uno, el bautismo. Mire, número 6, versículo 6. Uno, el Dios y el Padre de todos, el cual es sobre todos y gobierna todas las cosas y habita en todos nosotros. Entonces, vamos a orar, pero antes de eso, obviamente como vamos a hablar del bautismo, yo quiero darme a entender qué es el bautismo en agua. Diga conmigo, bautismo en agua. De eso vamos a hablar ahorita. Y es muy importante este pasaje que estoy poniendo de versículo central, porque dice el versículo 5, uno el bautismo, y mire cómo dice el 6, uno el Dios y el Padre. ¿Se da cuenta? Uno el Dios y el Padre. Por aquello de que andan diciendo que son tres dioses, Dios trino, y hay otros que dicen que son cuatro. No son cuatro ni son tres. Es uno es el Dios. Y de esa misma forma, el bautismo. Entonces el tema, la importancia del bautismo. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, pedimos y rogamos que venga un espíritu magistral sobre nosotros para que podamos, Señor, exponer tu buena y bendita palabra conforme a lo que está escrito en ella. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Usted le da palmas fuerte al Señor. Bueno, como le decía yo, el tema del bautismo es una doctrina. Y el punto es que la doctrina no es negociable. Debemos de tenerlo bien marcado. Y como es una de las doctrinas, como evangélicos que somos, porque ahora ya no quiero que usemos esa palabra como cristianos que somos, porque ahora hasta los mesiánicos se hacen llamar cristianos, ¿verdad? Y como que se ha devaluado el término cristiano. Mejor usemos como evangélicos, porque predicamos el evangelio. Bueno, cristianos evangélicos. El problema del bautismo es serio, es algo de vida o muerte literalmente. Pero a lo largo de lo que yo he estado aquí en Tegucigalpa me he dado cuenta que el bautismo, hermano, lo tenemos por los suelos, como que no tiene importancia para lo cual fuimos enviados o por lo cual fuimos llamados como ministros del evangelio. Fíjense lo que estoy diciendo. Y no es así. Entonces, el bautismo tampoco es una tradición, ¿verdad? No es piquili, kikili, no es eso. Porque mucha gente le pregunto, ¿está bautizado? Sí, me bauticé cuando tenía 5 meses. No se bautizó, lo mojaron, porque ni cuenta se dio. El bautismo significa sumergirse, es de la palabra griega baptizo, que eso está en los materiales de doctrina. Quiero que leamos Hebreos 6:1, no sé quién le toca el pasaje. Vamos a ver, hermano Pedro. Bendiciones. Hebreos 6:1, Reina Ajá. Valera 60. Ajá. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Verso 2. De la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Mire, este es un tema súper extenso, súper extenso. Ya le decía yo, hoy estamos hablando de la importancia del bautismo, ¿verdad? Pero cuando decimos bautismo, pues obviamente entendemos el bautismo en agua. Pero hay 7 clases de bautismo en la Biblia. Bautismo en fuego, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en el cuerpo de Cristo, el bautismo del Padre, el bautismo en agua. Y no sigo porque ese es un tema que vamos a tener que desarrollar. Son 7 bautismos, que creo que lo hemos predicado en su momento.
Pero cuando voy a ver esto que, como le digo, no es negociable. Cuando Pablo, la única carta que Pablo le escribe a Israel es la carta a los hebreos. Las otras 13 cartas de Pablo es a los gentiles. Y entonces le dice a los israelitas, oiga, dejen ya los rudimentos de la doctrina. Vamos a la perfección. No echen otra vez. Oiga eso. No vayan a echar otra vez el fundamento del arrepentimiento. Quiere decir que esa doctrina es predicable. El arrepentimiento es uno de los temas de Corteritos, ¿verdad? La fe y el arrepentimiento. Número 2, dice de la fe. Por eso yo me di a la tarea de desarrollar el tema de la fe como fe salvadora, fe como fruto y fe como don, que la tenemos que manejar. Y eso es leche. ¿Qué otro tema dice? De la doctrina de bautismos en plural. Pero ya le leí el primer versículo en Efesios que dice un bautismo. Pero está hablando de una vez en agua, una vez en fuego, una vez, de eso está hablando. Pero hay 7 maneras de hacerlo. Igual que la resurrección. La resurrección es primera y segunda. Pero la primera obtiene 6 turnos de resurrección. Entonces el bautismo, cuando dice doctrina de bautismo, esto no es negociable. Aquí no es que, es que los evangélicos bautizan de una forma, los católicos, perdone que mencione, bautizan de otra forma. No. Bautismo es bautismo, es sumergirlo en agua. Que otros no lo hagan, como dice la Biblia, no es negociable. Y después de hablar de la imposición de las manos, que es otro tema que tenemos que también dejarlo bien claro, que es de la doctrina. Otra, mire, resurrección. El tema de la resurrección es doctrina. Y hay unos que no creen en eso todavía. ¿Y cómo hacemos con el juicio eterno? Otro tema escatológico. ¿Se da cuenta? Que dentro de lo que está mencionando Pablo ahí es una doctrina específica y necesaria. Que los pastores no la prediquen, ese es el problema de ellos. Que el pastor no quiera meter o no quiera introducirlos al agua para bautizarlos correctamente, es problema del pastor. Y por eso le puse al tema la importancia del bautismo. Ok, entonces el bautismo, vamos a empezar mejor con los ejemplos. ¿A quién le toca? Para que estemos listos con la cámara, hermanos, rapiditos. ¿A quién le toca? ¿Ya lo tienen localizado con wifi y con todo el hermano? Vamos pues, vamos con el primer punto del tema, rapidito. Noé. Primera de Pedro 3:20. Y los hermanos del SISH allá. Vamos, rapidito Traducción pues. del lenguaje actual. Eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé. Dios esperó con paciencia a que se arrepintieran, mientras Noé construía la barca, pero no lo hicieron. Solo unos pocos subieron a la barca y se salvaron del diluvio, pues el agua misma llevó a esos 8 personas a un lugar seguro, y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado, para que no nos sintamos culpables de nada. Y Dios nos salva por medio del bautismo porque Jesucristo resucitó. ¿Se da cuenta? Entonces, estamos leyendo un pasaje del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hubieron bautismos en el Antiguo Testamento. Entonces, ok, si en el Antiguo Testamento hubieron bautismos, ¿cómo es posible eso? Si es un Señor, una fe, un bautismo. Bueno, porque entonces eran bautismos en una dispensación diferente. Entonces, quiere decir que Noé no estaba dentro de una dispensación llamada gracia, ni mucho menos en una dispensación llamada ley. ¿Está conmigo, verdad? ¿En qué dispensación estaba Noé? Vamos a tener que desarrollar de nuevo el tema de las dispensaciones, ¿verdad? Estaba hablando de un gobierno humano, donde Dios le había dado la libertad al hombre que gobernar y falló. Entonces, esa dispensación
ahí tuvo un juicio y hubo un cataclismo global. Pero dice la Biblia, y por eso, ay Dios mío, aquí no se lo subrayé, ¿verdad? Pero dice, eran espíritus que habían desobedecido a Dios, pero Dios esperó con paciencia que se arrepintieran y no lo hicieron. Dios les mandó a Noé a decirles, arrepiéntanse, viene un juicio, viene un diluvio, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Antes de ser bautizado, usted tiene que haber sido arrepentido. ¿Está conmigo, hermano? Antes de bautizarse, tiene que arrepentirse. No puede bautizarse si no está arrepentido. Entonces, el pasaje le dice, no lo hicieron. Mientras Noé construía el arca, pero no lo hicieron. Y entonces, el 21 dice, esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo. Por eso yo se lo expliqué en uno de los temas anteriores, cuando capítulo 1, versículos 9 y 10 de Génesis, y Dios separó las aguas de las aguas. Entonces toda la parte donde ahora tenemos la atmósfera estaba llena de agua. Pero estamos hablando Génesis 1, donde no se había creado el hombre. Entonces, ¿por cuántos miles de años nunca llovió en la tierra? Nunca llovió. Y me atrevo a decirlo, ni los sumerios vieron lluvia, que fue la primera civilización, dicen los científicos, hace 27,000 años. ¿Cuándo empezó a llover? En el año 1654, de que Adán salió del huerto. Ahí empezó a llover. Pero atrás de eso no llovía. No había bautismo de agua. Me estoy dando a entender. No había bautismo de agua. ¿Quién fue arrebatado antes de Noé? Enoc. Y fue bautizado Enoc. Mire cómo vamos, ¿verdad? Enoc no fue bautizado. Dice la Biblia que caminó con él y se le dijo, ¿qué dispensación vivía Enoc? Porque Enoc tuvo que haber conocido a Noé. Pero lo llevó el Señor antes. Entonces imagínese usted, póngase a pensar por qué Dios trató diferente a Enoc y a los demás no. Vaya, ¿por qué no se llevó a Noé? Porque Dios nos estaba dejando una enseñanza que hay que creer primero. Entonces viene el Señor y utiliza a Noé y le dice, ¿sabes qué? Vas a empezar a predicar porque esa agua que voy a enviar, el agua entonces cuando vino el diluvio, las aguas cayeron, inundaron el globo y entonces hubo un bautismo. Hubo un bautismo. Eso es lo que dice Primera de Pedro 3:21, por medio del cual Dios nos salva. ¿Se da cuenta el diluvio? La importancia. Por eso es que no podemos dejar de predicar de Noé. Porque lo que hubo ahí es un bautismo. Sumergió el Señor la tierra completa. Pastor, pero Noé no se inundó. Bueno, pero ahí dice, el bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado para que no nos sintamos culpables de nada y Dios nos salva por medio del bautismo porque Jesucristo resucitó. Entonces está Pablo ahora mencionando la dispensación de la gracia porque ahora está Cristo, pero como Noé no vivía en ninguna dispensación, lo bautizó por las aguas del diluvio, lo metió en una barca. ¿Quién es la barca? Entonces cuando usted se bautiza, o cuando yo me bauticé, nos bautizamos en el cuerpo de Cristo, en la muerte y resurrección de Cristo. Entonces sí se bautizó Noé. Lo que pasa es que está en una dispensación diferente. Entonces voy a poner aquí a Noé. Yo tendría que ver muchos ejemplos, pero no me va a ajustar el tiempo. No solo Noé está, hay un montón de ejemplos que podemos encontrar. Entonces, ¿por qué es importante ahora? Recuerde que en la doctrina enseñamos, todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué me está hablando? Voy a ver aquí qué color para que no se me vaya. ¿Qué color uso para que no se me vaya
Vamos a ver cómo se mira. ¿Qué me está enseñando Noé? ¿Qué es el bautismo? El bautismo se mira bien ahí, es un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque cuando ya pasaron las aguas y descendieron las aguas, sale el arca. Y entonces en el monte Ararat, y sale Noé y tiene una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Y le vuelve a decir el Señor, multiplícate, fructifícate, después de bautizado. Eso es sombra y figura de lo que debe de ser el bautismo en nuestro tiempo. Entonces, el bautismo nos limpia espiritualmente hablando y nos une, según la misma palabra que nos dice Pedro acá, con la resurrección de Jesucristo, porque Jesucristo resucitó. Entonces el bautismo es morir en Cristo y resucitar con Cristo. Ok, número 2. Vamos rapidito. ¿A quién le toca? Ah, no, perdón, es que traje otras filminas. Tal vez me la pones ahí en la pantalla para que entendamos mejor esto. El bautismo es un símbolo de salvación. Por eso Pedro decía, el bautismo nos salva. El diluvio de Noé son aguas de juicio, que lo que hizo el Señor fue limpiar la tierra de las maldiciones que se estaban atrayendo, permitiéndole a Noé comenzar de nuevo. El arca, que en este caso fue la que construyó Noé, es un refugio, un símbolo de seguridad y el medio por el cual Dios preserva la vida. Por eso es que es importante, el que no está bautizado está haciendo una señal al mundo espiritual que no necesita preservar su vida. No tiene protección. Y lo tercero que le puse aquí, un nuevo pacto. Ya va a ver por qué. Porque el bautismo no es limpiar el cuerpo, sino la conciencia limpia ante Dios. Ya va a ver por qué. Hoy sí, vamos con el punto número 2. Vamos a ver a quién le toca. Amén. Ajá. Moisés, 1 Corintios 10:1. Ajá. Queridos hermanos, tened presente que cuando nuestros antepasados Más fuerte, cruzaron el hermanas, mar, más fuerte. Dios los cubrió a todos ellos con una nube. De Ajá. ese modo, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y así quedaron unidos a Moisés como seguidores suyos. Mire, vuelvo al punto. Estamos leyendo Nuevo Testamento. Y ahora Pablo le escribe a los gentiles. ¿Vea? Ya vimos a Pedro que nos habló de Noé. Pero ahora Pablo, y mire, estoy tratando de poner los personajes de manera cronológica. Entonces ahora Pablo me menciona un bautismo del Antiguo Testamento, ya ahora en otra figura, en la figura de Moisés. ¿Cómo se bautizó el pueblo en Moisés? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el bautismo? Bueno, aquí Pablo lo explica. Estamos hablando de apóstoles. ¿Quiénes son los que sustentan la doctrina o la asientan? Son los apóstoles. Entonces dice Pablo, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Quiere decir que cuando Israel pasó por el Mar Rojo, la nube iba encima de ellos. Perdónenme, no me estoy inventando nada de esto. Ahí dice la palabra bautizados en la nube y en el mar. ¿Cuál es la palabra bautizo ahí? Baptizo. Y dice, entonces quedaron unidos a Moisés. Por eso es que el bautismo es injertarlos al cuerpo. Una persona que no está bautizada, que solo llega a la iglesia, por eso le puse al tema yo la importancia. ¿Cuánto pueblo cristiano, estoy hablando de Tegucigalpa, que es creyente, pero no lo bautiza el pastor? Porque por todas las leyes que ellos tienen, leyes humanas, que está sirviendo de tropiezo, perdónenme pues. Aquí ha venido gente a bautizarse de otra iglesia, porque el pastor de la otra iglesia no lo bautiza. Yo le digo, ¿y por qué no? Si solo necesita creer y que haya agua. Es todo lo que ocupa. ¿Quién soy yo como pastor? ¿Quién soy yo para impedirle que se bautice? Ya lo vamos a ver más adelante con otros ejemplos. Ahora, Noé me está hablando de un nuevo comienzo. ¿Y cómo? Solo me corrige si lo escribo bien o lo escribo mal. Pero entonces ahora el bautismo de la figura de Moisés es injertado. Creo que así es injerto. Lo vamos a poner injertado al cuerpo.
O sea que aquí es sombra y figura, Moisés es sombra y figura de Jesús. ¿Está conmigo? 1 Corintios 10, 1 y 2. Así que quedaron unidos a Moisés como seguidores suyos. Por eso es que Moisés, hermano, es súper, hiper, ultra, recontra venerado en Israel. Porque ese bautismo, imagínense, hasta el sol de hoy. Eso fue hace 3500 años. Y todavía recuerdan a Moisés, pero a Cristo no lo reconocen. Imagínense usted, por eso la importancia de un bautismo. Ahora ellos obviamente no lo entienden porque no les ha sido revelado. Pero aquí me está hablando de que dice que por esa acción de que el pueblo oyó la voz de Dios a través de Moisés, obedecieron y todos cruzaron unánimes. Entonces el bautismo es injertarme en ese cuerpo. Cuando usted, bueno, todos aquí estamos bautizados, o alguien que no esté bautizado que levante la mano. Y ahorita aunque sea la lengua le bautizamos en un vaso con agua, pero hermano, todos tenemos que haber pasado por el bautismo. No puede servir un cristiano si no está bautizado. ¿Y cuánta gente en las iglesias están sirviendo sin estar bautizados? No tienen identidad. Pero como queremos, mire, como tenemos más en alto las leyes humanas que las de Dios, entonces la ley humana lo permite que sirva, pero la ley de Dios le dice que no. ¿Y quién es el que manda en la iglesia? ¿Se da cuenta que no es por un capricho de un pastor? El hecho de decir, si lo bautizo, no lo bautizo. No es capricho de un pastor. La obligación del pastor es bautizar al pueblo de Dios. Ojo, ¿verdad? Ojo, que también hay que enseñarlo. Yo no estoy diciendo que no. Pero yo lo que quiero ver es que este bautismo, como estamos hablando de que con Noé es un nuevo comienzo y con Moisés es uno que está injertado en el cuerpo, el bautismo es el comienzo de un camino de fe. Por eso es que es terrible bautizar a un cristiano después de cuántos años de evangelio. O sea, ese cristiano que no está bautizado, mire lo que estoy diciendo, un cristiano que no está bautizado no ha comenzado a caminar, está estancado, nunca ha avanzado, no ha crecido. Vaya pues, y habla lenguas. Me van buscando ese pasaje, porque Pedro dijo, si estos ya hablan lenguas, ¿y por qué le queremos impedir el agua? Si ya los bautizó el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo le está dando una cachetada al pastor, ¿va? ¿Por qué no lo quiere bautizar? Yo lo estoy bautizando en fuego. Lo estoy bautizando con el poder del Espíritu Santo. Por eso, hermano, qué importancia. Y el punto es que como el ministro de la iglesia no maneja el tema, por temor no lo bautiza. Es que me pueden excomulgar los del presbítero, ¿verdad? O del presbiterio, y que no sé qué. Hermano, esto es complicadísimo. Vamos a ver, ponerle el micrófono allá. Porque el bautismo, le voy a leer lo que tenemos acá como una máxima. El bautismo es el comienzo de un camino de fe y fidelidad, no una garantía automática de perseverancia. Porque usted va a ver después que el pueblo de Israel, cuando fueron ya a la tierra prometida, se le dieron vuelta a Moisés. Bueno, leamos el pasaje, leen la cita primero. Amén. Hechos 10:47, Reina Valera 60 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Puede alguien impedirle? Por eso una vez yo le conté a usted, hermano, que esto no se trata de que cómo aprendió usted el pastorado, en qué universidad le enseñaron. En una universidad no le van a enseñar eso que le enseñaron a Pedro ahí. En una universidad de esas, perdón, no estoy minimizando, el conocimiento es bueno, pero en una universidad de esas tampoco le van a enseñar a liberar a un endemoniado. ¿O no se le enseñan ahí? Y eso tampoco se lo van a enseñar ahí. Lo que le van a enseñar son reglamentos humanos que al final los estorban para el crecimiento del evangelio. Ok, número 3. Vamos rapidito, la cámara también. En lo que vamos, mire, es que se me olvida que traigo otra filmina aparte de la que le quiero mencionar. Poneme la filmina ahí arriba también.
La unidad en la nube es la presencia divina que nos guía, protegiéndonos y cubriéndonos, ¿verdad? Porque el bautismo obviamente es injertarnos a Cristo. Y también libertad a través del mar, separados de la esclavitud, pasando a una nueva vida. O sea, cuando usted se bautiza, está renunciando a la esclavitud con el mundo. Fueron unidos a Moisés, y eso es lo que dice el pasaje, como seguidores por la predicación y por la ley. Recuerden que esa es la dispensación de la ley. Aquí con Moisés está la dispensación de la ley. Ok, vamos, punto número 3. En lo que hablé creo que les di tiempo, ¿verdad? Natalie. Vamos a ver. Ejemplo número 3, Elías, en Segunda de Reyes 2:8, en la palabra de Dios para todos. Entonces Elías tomó su mano y lo dobló, golpeó las aguas y se separaron a uno y a otro lado. Ambos cruzaron por la tierra seca. Sucedió que cuando cruzaban, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado. Y Eliseo respondió: te ruego que una doble porción de tu espíritu pose sobre mí. Ok. Gracias. Entonces, mire, ¿cómo vamos con el tema? Aquí estamos en la ley. Elías está en el tiempo de la ley. ¿Quién inauguró la ley? La inauguró Moisés. ¿Está conmigo, verdad? Entonces, vengo aprendiendo con Noé, según Pedro, que dice que todos fueron bautizados, los 8 que se metieron al arca, porque el arca los cubre, porque el arca es Cristo. Y fueron bautizados para un nuevo comienzo. Ahora aprendo con Pablo, que dice en 1 Corintios, que en Moisés fueron bautizados todos cuando cruzaron el Mar Rojo y la nube los cubría. Ese bautismo es porque se convirtieron en seguidores de Moisés. Injertarlo, lo que significa el bautismo. Cuando yo sumerjo a alguien, lo hago parte de la muerte de Cristo. Y cuando emerge del agua, lo hago parte de la resurrección en el cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo de Cristo muere y como el cuerpo de Cristo resucita o resucitó. Ok. Entonces dice ahora que Elías, antes de ser arrebatado, tuvo que pasar por las aguas. ¿Por qué? Vaya, vamos a ver un discipulador, pilas. ¿Cuáles fueron los lugares que atravesó Elías antes de ser arrebatado? Vamos, hermano. Yo se le he predicado un montón de veces. Son 4 lugares. Le estoy ayudando más. Nada todavía. Jericó, Gilgal. Vamos pues, ¿qué pasó? El último lugar fue el río Jordán. Antes de ser arrebatado. Entonces, como ya dije al principio, sombra y figura de lo que ahora debe de ser el bautismo. El bautismo en agua es el boleto que tengo en mi mano de resucitar. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué figura está haciendo Elías ahí? Tengo que pasar por las aguas antes del arrebatamiento. Ahora, ¿con quién iba Elías? Entonces también Eliseo. Ahora, si usted se fija, no estoy tomando en cuenta el ejemplo de Josué tampoco, porque dice la Biblia que cuando ya Josué iba a entrar a la tierra prometida, también pasó por el Jordán, con todo el pueblo, porque esa era una nueva generación. Entonces, ya me obvié ese punto, no lo puse por eso, pero por eso le digo, no solo estos 7 que le voy a mencionar, hay un montón de ejemplos. Entonces quiere decir que el que no está bautizado, y le estoy poniendo Biblia, no va a participar del arpazo. ¿Se da cuenta? Por el punto de la enseñanza. Sucedió que cuando cruzaron, entonces cuando ellos iban caminando en el bautismo, cuando ellos iban caminando a la manera de Moisés con el pueblo de Israel por el Mar Rojo, iba platicando Elías con Eliseo. Allí platicaron. No platicaron en Gilgal, no platicaron en Jericó,
No platicaron en Betel, no, en el Jordán platicaron. ¿Qué quieres? ¿Se imagina usted? Las aguas abiertas. ¿Está conmigo, hermano? Las aguas abiertas. Y entonces, ¿qué es lo que querés, Eliseo? Pues, no, con la vara, va, con la vara. ¿Qué es lo que querés, Eliseo? Bautizándose. Quiero una doble porción de tu espíritu. Y que pose sobre mí. Porque al otro lado se lo llevó el Señor. Entonces Elías, para no poner otra palabra, ¿qué más? ¿Qué nos enseña? La importancia del bautismo. Arrebatamiento. Vaya pues, alguien me dijo, ¿verdad? Pero es que Elías no se bautizó y se lo llevaron. Y bueno, ¿cómo dice usted que no? Estaba en otra dispensación y le estoy poniendo Biblia. Entonces quiere decir, si fuera así, porque la Biblia no hay que aplicarla tácitamente. Entonces quiere decir que Elías estaba casado o no estaba casado. ¿Estaba casado o no estaba casado Elías? Estaba soltero. Entonces los casados no se van a ser arrebatados. No, ¿verdad? No se trata de eso. ¿Está conmigo? ¿Va? Elías tampoco se casó, ni Eliseo tampoco se casó nunca. No se casaron, nunca tuvieron mujer. Pero no quiere decir que los que están casados se quedaron, ¿verdad? No, es que no se aplica por eso. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Estamos aplicando la figura del bautismo. No nos van a juzgar por la figura de Elías. Me estoy dando a entender, hermano. Sino por la figura del bautismo, porque si no, todos los casados ya nos quedamos, ya no nos fuimos en el arrebatamiento, ¿verdad? Porque Elías no estaba casado. No se trata de eso. Se trata de que aprendamos a aplicar, obviamente, lo que la Biblia nos enseña acerca del bautismo. El bautismo en agua simboliza la transición de una vida guiada por el Espíritu Santo. Amén. Y amén. Dele palmas fuerte al Señor. Bueno, al punto que vamos ahorita, le decía, nos hemos saltado a Josué, ¿verdad? Que pasó el Jordán con el pueblo de Israel a la manera de Moisés. También allí hubo un bautismo. Nos saltamos Eliseo también, porque Eliseo hizo el mismo milagro que hizo Elías de separar las aguas del Jordán. Entonces, pero por cuestión de enseñanza y de aplicación, Noé nos habla de un nuevo comienzo. Moisés de ser injertado al cuerpo y Elías nos habla de arrebatamiento. Entonces, el Jordán es un símbolo de transición. Por eso es que Josué atravesó el Jordán, ¿verdad? Y Elías con Eliseo atravesaron el Jordán. Tal vez me pone la filmina arriba, por favor. Entonces, el manto de Elías, que fue con el que él abrió el Jordán, es símbolo de la autoridad y poder divino que abre caminos. Entonces, si yo quiero tomar esta figura de Elías, puedo verla acá con la misma cobertura con la que Noé se subió al arca. Ese es el mismo manto. Tipifican la misma sombra o la misma figura. Y el cruce del Jordán a la manera de Moisés, Josué, Elías, Eliseo, significa pasar en tierra seca, marcando una nueva etapa. Que aunque era un lugar donde habían aguas, el camino va a estar parejo. Eso es lo que significa. Y la doble porción del Espíritu que le fue entregada a Eliseo es que Eliseo recibe una unción y recibe la misión para una nueva generación. Quiere decir que cuando nosotros vamos a las aguas del bautismo, somos una nueva genética. Tenemos una nueva genética. Somos una nueva generación. Por eso es que somos la última generación. Ok, dicho esto, vamos a entrar ahora al parteaguas entre lo que fue el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Quién le toca? José Luis, continúa. Amén. Vamos. Marcos 1:4. Ajá. Juan Bautista se presentó en el desierto bautizando y predicando un bautismo para la conversión y el perdón de los pecados.
y acudían a él de la región de Judea y todos los de Jerusalén. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río Jordán. Entonces, como venimos hablando del Jordán, pues ahora vemos que el Jordán es como la transición, ¿verdad? Recuerden que Juan, yo se lo dije en el tema el domingo, ¿verdad? Le decía, Juan significa el que recibe la gracia de Dios. Pero Juan, imagínense usted, estaba todavía en la ley. Juan está en la ley. Está bautizando en la ley. ¿Sí o no? ¿Está conmigo, verdad? Entonces, ¿qué bautismos hubieron en la ley? Moisés, Josué, Elías, Eliseo, y ahora encontramos a Juan bautizando en la ley. ¿Está conmigo, verdad? El bautismo de Juan era bautismo para arrepentimiento, conversión y el perdón de pecados. Ese era el bautismo. Pero estaba haciendo una tarea ministerial, porque dice el Señor: voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Entonces el bautismo es prepararnos para el encuentro. Pues mire la figura, pues. Yo quiero que pensemos en eso, en la aplicación escatológica, porque es de suma importancia el bautismo. Por eso el tema debe de quedarse bien marcado: importancia, importancia. La gente no le da la importancia. Imagínese un ministro, no le da la importancia al bautismo. Por eso es cuando alguien cree, y hermano, mire, cuando alguien cree, tiene que tener la sed de bautizarse, pero que le diga: bautíceme pastor, que todos los días, y lo llame pastor, entonces me quiero bautizar, pastor. Tiene que tener esa sed. Pero la gente hoy se convierte, y si el pastor no le dice, la gente no. Pero no es culpa de la gente, sino que no le hemos predicado esto a la gente. Si la gente no lo conoce, no lo sabe. ¿Y cómo entenderán si no hay nadie que les predique? Tenemos que trasladarles esto que es importantísimo. Entonces Juan, Dios lo manda que prepare el camino del Señor, bautizando para perdón de pecados. Entonces el bautismo de Juan me está hablando de que tenemos que haber confesado los pecados inmediatamente en las aguas. ¿Se da cuenta de que Juan el Bautista no tuvo una escuela y les enseñó? No. Él decía: ¿cuántos tienen que arrepentirse? El reino de los cielos se ha acercado. Y miren, el Mesías viene muy pronto. Arrepiéntanse. Y entonces, y el que se arrepentía pasaba las aguas y se bautizaba. Ahí está el ejemplo. Sombra y figura. El antiguo pacto. Sombra y figura del nuevo pacto. Entonces, a mí cuando me preguntan, ¿y entonces el Nuevo Testamento dónde comienza? Comienza en Hechos. Porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan es el parteaguas entre el Antiguo y el Nuevo. Incluso Cristo lo dijo, en el reino de los cielos, el más grande es Juan el Bautista. Hasta Juan el Bautista. Entonces hubo Juan el Bautista como el parteaguas de los profetas. Y no solo Juan el Bautista estaba como profeta en ese tiempo de Cristo. Ayúdeme pues, yo se lo he predicado. ¿Quiénes estaban como profetas ahí también? ¿Quiénes profetizaban? Aparte de Juan. Ana profetizó. ¿Quién más profetizó? ¿Qué pasó, hermanos? Ustedes que uno les enseña, hombre. Dice la Biblia que hasta Zacarías también profetizaba. Dice que hubo un tal Simón que cuando lo tuvo el Señor y lo chinió, Simeón, perdón, y lo chinió y dijo: hoy sí mis ojos han visto, dice. Entonces quiere decir que había muchos que estaban en la era de Juan. Cuando ya Juan es el parteaguas, como que se acaba ese tiempo de profetas del antiguo pacto para dar comienzo a uno nuevo. Y entonces a Juan le toca, bueno, lo vamos a poner acá porque estamos desarrollando ¿cómo se llama? Cada una de las facetas. Entonces acá sería, Juan es perdón de pecados, porque Juan lo que predicaba era el perdón de pecados. Entonces el bautismo en agua es que yo
hago una señal al mundo espiritual de que ya fui perdonado. No puedo ir a las aguas sin tener el perdón. Eso es lo que me está diciendo Juan. O lo que la Biblia nos enseña acerca de las sombras y figuras de lo que significa el bautismo. El arrepentimiento y la confesión son inseparables del bautismo genuino. Porque yo le decía, ¿verdad?, cuando le jalé las orejas a José, vení para acá, bautícelo, pastor. Eso no es así. Porque tiene que haber confesión y tiene que haber arrepentimiento unidos para luego tener un bautismo genuino. No lo puedo bautizar si no se ha arrepentido. Yo tengo el deseo de bautizar a Selwyn y le predico el evangelio. Mira, Selwyn, cree, aquí están las aguas. Y Selwyn, no, pero yo no, fresco como una lechuga. Yo, con el ticket, yo no necesito al Señor. Mi tarea ya la cumplí, yo ya le prediqué, él ya lo oyó, lo conoció, no quiere, ya ese es problema de él. Y me voy con otro y le pregunto y le presento el evangelio. Eso es lo que estaba haciendo Juan, les presentaba el perdón de pecados, el arrepentimiento. Y el que lo creía, el que era impactado por eso, lo descendía a las aguas. Y obviamente llegaba el tiempo de conversión. Entonces, como estamos viendo también, el punto de Juan el Bautista es el llamado al arrepentimiento. El bautismo, cuando se predica el bautismo, tiene que ir amarrado con el arrepentimiento. La persona tiene que haber confesado. Por eso decía en el desierto, voz que clama, prepara el camino del Señor. El bautismo de conversión, inmersión, como la señal de un corazón arrepentido. Era sumergirlo. Perdón de pecados es la preparación para recibir la gracia. Entonces la sombra y figura, y mire qué interesante. Uno, estamos en la gracia, estamos en la era de la gracia, ¿verdad? Pero si hay un creyente que no ha sido bautizado, no disfruta la gracia. Pero estamos en la gracia. Sí, pero si no está bautizado, no pasa al otro lado de la dimensión de la gracia para disfrutarla. O sea, un cristiano, uno que cree, que tiene el deseo de bautizarse, pero se lo impiden, no disfruta la gracia. Y la gracia, ¿qué es la gracia? Es un favor inmerecido. Entonces, el bautismo no es, si me das, yo te bautizo. No, el bautismo es por gracia. No lo merecemos, pero Dios lo dejó para que disfrutemos la gracia. Por eso es que no importa quién es, hermano, se puede convertir el más malvado. Pero en ese momento bautícelo. Es en el momento. Inmediatamente. Es inmediatamente. Por eso a mí, cuando yo le digo a los hermanos, tal día vamos a tener los bautismos, y ni para eso se preocupa. Hermano, ni para eso piden permiso en el trabajo. Ahí me bautizo hasta la otra tanda que hagan. O sea, no le dan importancia a ellos al bautismo. Ok, ¿a quién le toca el punto 5? Eneida. Vamos a ver, hermana Eneida. Aquí ya estamos tronando chicharrones ahorita. Mateo 3:13. Ajá. Biblia Pechita. Jesús vino en aquel tiempo desde Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan intentó impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú has acudido a mí. Pero Jesús le contestó diciendo: permítemelo ahora, porque no es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces él se lo permitió. Sí, pero ahí dice, permítelo ahora, porque nos es conveniente. Se están involucrando los dos. Cristo le está diciendo, permítelo ahora, porque nos es conveniente que cumplamos así toda justicia. Todavía no era la era de la gracia. ¿Está conmigo, verdad? ¿Cuándo comenzó la gracia? ¿Ah? ¿Cuándo comenzó la gracia? Cuando resucitó Cristo. Mateo 27, búscalo. Mateo 27, es que ustedes no me ayudan con la Biblia, hombre. Mateo 27, 52 y 54, ¿verdad? Ahí comenzó la gracia. Ahí comenzó la gracia.
¿Lo hallaron? Si no, lo busco yo. Ajá. ¿Quién lo tiene, hermano? Levanten la mano. La resurrección de los muertos. Vamos a ver, 27 de 52 es, no estoy equivocado. ¿Sí? Amén. Y se abrieron No, los sepulcros. de la cita primero. Ok, Primero la Mateo cita. 27:52. Ajá, ¿cómo dice? Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y dice el 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, Ahí está. vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahí comenzó la gracia. Ahí comenzó la gracia. Si Cristo no resucita, Pablo dice en otro pasaje, si el Señor no hubiera resucitado, vano sería nuestro evangelio. Entonces, poneme la foto que tengo aquí, poneme la foto aquí. El ejemplo supremo es, mire hermano, Jesús bautizado. ¿Quién de los dos es Jesús? ¿Quién de los dos es Jesús? El que no se le ve el rostro, ¿va? Es el ejemplo. Hermano, si Cristo, bueno, ¿por qué Cristo dice, me tienes que bautizar, Juan? Porque yo soy el cuerpo físico. Y a lo que le pasa al cuerpo físico, le tiene que pasar al cuerpo místico. ¿Quién es el cuerpo místico? La iglesia. Entonces, a la manera de que Cristo se fue sumergido, dice, yo necesito ser bautizado por ti. Pero si Juan bautizaba, ¿cómo es que? No sé si me estoy dando a entender, pues. Juan está bautizando y si yo necesito que tú me bautices bien. Y entonces el Señor le dice, no, nos es conveniente que cumplamos. Entonces están diciendo que la iglesia, el cuerpo, se somete a la autoridad que delegó Jesús, el cielo, el Padre. Hermano, mire, yo cuando leo estas cosas así digo, caramba, qué humildad la que nos enseña Cristo en el Jordán, sometiéndose a una autoridad delegada por él mismo. Nos conviene que se cumpla la justicia. La justicia es, yo te delegué a ti que lo hagas y aquí vengo yo a cumplir lo que yo te delegué que se debe de hacer. Y mire qué tremendo, un acto de obediencia que identifica a Jesús con la humanidad y con la misión que él tenía. Porque recuerde que en Jesús estaba la naturaleza humana y una naturaleza divina. Pero ¿qué es lo que necesitaba hacer Jesús? Es un ejemplo de humildad. Por eso a mí cuando me han preguntado, pastor, y a mí me bautizó hace mucho tiempo un pastor y ahora el pastor anda descarriado, entonces me tengo que volver a bautizar. ¿Pero por qué? No, como el pastor ahora se descarrió, si Judas también anduvo bautizando con Jesús. Y a los que le bautizó se los llevó Judas. No, tampoco, ¿va? Es que, hermanos, mire, ahí está el punto de Juan. Si Cristo lo delegó, entonces se cumple la justicia. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Lo decapitaron, entonces ya no valía el bautismo. Creo que más adelante, creo que tal vez me lo buscan, porque Pedro les pregunta, ¿y ustedes en qué bautismo? Está en el libro de los Hechos. ¿En qué bautismo? Ah, en el bautismo de Juan. Bueno, pero ahora ya estamos en la gracia. Y los mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Búsquemelo ahí, está en el libro de los Hechos. Entonces, como estamos ya estamos en el 5, ¿verdad? Este bautismo, el bautismo en agua, es por obediencia. Vamos a ver, me ponen ahí la cámara al hermano y me le ponen también el micrófono, por favor. Entonces, este bautismo es por obediencia y justicia. Y justicia. Quiere decir, uno obedezca, hermano. Porque mire, están los dos casos. ¿Ve? Hay gente que se quiere bautizar y el pastor no lo quiere bautizar. Y hay otros que el pastor los quiere bautizar, pero la gente no quiere bautizarse. Son dos cosas. Por eso es obediencia y justicia. Mire, obediencia porque el pastor predica que se bautice la gente, el que no está bautizado. El pastor predica que se bautice, la obediencia es el que no está bautizado, que venga a las aguas. Ok. Pero el que se quiere bautizar y el pastor no lo predica, entonces el que se quiere bautizar va donde el pastor y le dice, pastor, cumplamos toda justicia.
sea, no está siendo justo ese ministro. No está cumpliendo la justicia. ¿Sí me van a entender, verdad? ¿Quiénes me dijeron que tenían el pasaje? Amén. Ajá, vamos a ver. Hechos 19:3. Ajá. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, y esto es en Jesús el Cristo. Entonces los mandó, más adelante dice, entonces los mandó a bautizar. ¿En qué se bautizaron ustedes? En el bautismo de Juan. ¿Cómo bautizaban a Juan? En el nombre de Juan. Y por eso, mire, como este no es el tema de los bautismos, esto es un tema de enseñanza de la importancia del bautismo. Porque aquí cabe entonces la pregunta, pastor, ¿y en qué nombre tengo que bautizarme? Pero es que ahí dice que los mandó a bautizar en el nombre de Jesús. ¿Qué hacemos nosotros? Mire, está bien bautizado. Si a usted lo bautizaron en el nombre de Jesús y lo sumergieron en el agua, está bien bautizado. Y si lo bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y lo sumergieron, está bien bautizado, hombre. ¿Qué es lo que hago yo para no tener ese gran clavo que hay gente que queda pastor, pero es que fíjese que a mí no me dijeron Padre, Hijo y Espíritu Santo? Pero te sumergieron, sí, y en el nombre de eso, el nombre está bien. Ahí está en la Biblia. ¿Qué es lo que hago yo? Agarro los que se van a bautizar y les digo, los vamos a bautizar en el nombre de Jesús, a todos ustedes, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, todo lo que hagan, háganlo en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús lo bautizamos, amén, véngase hermano. Y agarro aquí a Oscar Matute, te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¡Pah! Te mato 2 pájaros de un solo tiro, bien bautizadito, y que ningún pelo le quede encima y por fuera. Es que es lindo eso, hermano. Eso es lindo. Ahora, Hechos 2:38, ¿qué dice? Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentidos. Así va, Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros. No, entonces ahí dice en el nombre de Jesucristo. Ay, pastor, pero entonces, y a mí, hermano, así que, mire, por eso le digo, Jesucristo lo dijo en Mateo 28:19. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio bautizándolos, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, pero ahí Hechos 2:38, pastor. Yo conozco iglesias que en el púlpito aquí dice Hechos 2:38. Un solo bautismo. Jesús solo. Sí, pero es que tenemos que leer el contexto. ¿Qué preferís vos? ¿Que yo te bautice como dice Pedro o que te bautice como dijo Jesús? Bueno, entonces en el nombre de Jesucristo, como dijo Pedro, pero como dijo Jesús, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Porque si te decís vos que no, en nombre de Jesús. Lo importante, hermano, mire, que usted tenga la convicción y que lo sumerja, no que en el nombre de Jesucristo, ahí no le hicieron nada, hermano. No, hasta padrino le pone, porque el niño ni sabe qué es lo que están haciendo ahí, pues. Entonces el testigo no es el niño, sino que son los padrinos. Tremendo. ¿Qué pasó cuando Jesús se bautizó? Dice la Biblia, aquí está el Hijo, dice que el Espíritu Santo descendió como paloma y el cielo se abrió y dijo, este es. Entonces ahí está la Trinidad, la triunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús le está diciendo a Juan que se haga toda justicia. Ok, sigamos, punto número 6. Continúa Ezequiel. Vamos a ver. En Hechos 8:35, la versión BIN, Ajá. entonces Felipe tomó la palabra y a partir de aquel pasaje le anunció la buena noticia de Yahushua. Sí. Más adelante en el camino llegaron a cierta charca y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo me sumerja? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, bien puedes. Y él le respondió y dijo, creo que Yeshua, el Mesías, es el hijo de Yahweh. Mire, hay un gran conflicto con el bautismo y por eso entiendo yo a mucha gente. Pero como no hay nadie que les explique, no hay nadie que les ponga los versículos, entonces la gente
también desconfía hasta de la doctrina del bautismo. Mire, nosotros, yo tuve ese problema estamos en el 2025, el año pasado fue. Porque usted sabe que aquí nosotros bautizamos en una piscina, no en un río, ni en el mar, ¿verdad? Porque dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Y aquí vino una persona y pastor, me dijo, pero a mí me enseñaron que tiene que ser un río. Hermano, y ya estamos ya en el bautismo. Ya en Corderito recibieron la enseñanza del bautismo. Y se les ha explicado. Y les entró por el izquierdo y les salió por el derecho. Pero como, y me pasó. Entonces le saqué. Aquí tenía todos los corderitos que se iban a bautizar, como unos 30 eran ese día. Y alguien me leyó el pasaje, Hechos 8:35, en esta versión, que es la versión israelita nazareno. Ahí dice, llegaron, mira, le dice, más adelante en el camino llegaron a cierta, ¿qué es un charco? ¿Qué es un charco? Es un agua sucia, hermano. Ahí aquí en una piscina los metemos, hermano. Perdóneme, le estoy poniendo Biblia. ¿Y qué dijo Felipe? No, vámonos al Jordán porque ahí fue bautizado Jesús. ¿Qué le dijo Felipe? ¿Qué le dijo Felipe? ¿Qué le dijo? Si crees, solo crees. Y ahí está el charco. Bajémonos pues. Y dice que se metió Felipe ahí. Mire, recuerde que el tema es importancia. Noé nos enseña un nuevo comienzo. Moisés nos enseña que es injertado al cuerpo cuando uno se bautiza. Elías, que es el boleto para la resurrección. Juan, que tiene que haber primero perdón de pecados para llegar a las aguas. Jesús nos enseña por obediencia y justicia de las dos partes, del ministro y de la oveja que quiere ser bautizado. ¿Y el etíope? Vamos a ver pues. Usted va conmigo. ¿De qué me está hablando? La fe y la comprensión. El etíope entendió que era de vida o muerte. No, yo no sigo. Yo no sigo mi camino si tú no me bautizas. Me acaba de revelar el Señor este bendito evangelio. Porque aquí me está hablando de una confesión pública. Esa es la importancia del bautismo. De que hay una gran nube de testigos que te tienen que, bueno, no es que te tienen que ver, sino que ellos están expectantes viendo cómo obedeces. Y el etíope dijo, pues aquí, confesión pública. Vaya pues, ¿usted cree que solo el etíope y Felipe estaban ahí? ¿Y quién manejaba el carro? Pues era automático. Era una, ¿cómo se llaman las de Elon Musk? Una Tesla era, creo que se manejaba solita. Una Cybertruck. Déjame ver si ahí van los siervos del etíope. Y a saber cuánta gente cruzaba, porque esos caminos, hermano, eran caminos, hermano, así como las hormiguitas. ¿La ha visto usted? Que las hormiguitas van caminando y no se pierden, van unas de regreso. Así era antes. La gente caminaba y decía, este es el camino que va para allá. Estos vienen de Jerusalén, ya vamos a llegar, no te preocupes. Y ahí va, hermano, y una multitud de gente. Y el etíope, a él, hermano, le importó un pepino lo que iban a decir de él. Y se bajó del carro. ¡Ey, párate, muchacho! Mira, ahí hay un charco. ¿Qué impide? Le dijo el etíope. Felipe le dijo, yo no te lo impido. ¿Crees? Yo creo que Jesucristo es el Señor. El que me acabas de mencionar, yo creo. Entonces venite. Y hermano, ¿cuánto pasó de eso? ¿Cuánto pasó de eso? Que le abrió el etíope venía de celebrar la Pascua en Israel y le habían regalado el rollo. Pero no era un gran rollo de clavos que traía, no, sino que un rollo, el rollo de Isaías, y venía leyendo. ¿Y de quién está hablando aquí? Y le dijo a Felipe, hay que seguirlo esperando o ya vino. No, si ya vino. Es Jesús el que crucificaron. No, hombre, entonces ya murió. Sí. Ay, ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que creer. Pues yo creo. Mirale si ahí hay agua. Hermano, es que esto es viendo y comiendo. ¿Se quiere bautizar? Déjeme pensarlo. No, hermano, no me va a perder tiempo. Vamos con otro que quiera. No, esto es así, hermano. Si en otros lugares hasta la gente ruega.
Bueno, entonces voy a poner acá, esta es una confesión pública. Aquí no se trata de buscar el mejor río. Busquemos uno limpio. Busquemos un mar. Vámonos a Roatán, pastor. Allá mejor y hacemos los bautismos. Allá con gusto voy. Hermano, es que lo importante es que haya agua y que usted haya creído. Ay, pastor, pero fíjese que yo no estoy en Corderito. No le importa eso. La palabra del Señor, en Hechos 35 al 37, que él venía leyendo, le abrió el corazón al etíope. ¿Quién era el etíope? ¿En quién creía él? ¿En quién creía? Él tenía otros dioses y los dejó a un lado, porque nunca lo habían sacado del problema y la situación. Y dijo, no, yo creo en Cristo. Buscó la verdad. El eunuco estudiaba las escrituras sin comprenderlas a su plenitud. Entonces, hay gente que está leyendo la Biblia y no la entiende, pero de repente Dios se va a encargar de enviar a alguien para que esa escritura tenga entendimiento. Por eso es que el Señor mandó a Felipe. Y Felipe le explica. Desde Isaías, dice la Biblia, lo vino trayendo Felipe y le anunció hasta la muerte de Jesús. Mirá, le dice, todo lo que anunció Isaías se vino cumpliendo en la persona de Jesucristo. Y entonces tomó decisión inmediata. Diga conmigo, decisión inmediata. No, tiene que estar 6 meses el corderito. No lo bautizo. ¿No? ¿Qué impide que yo me sumerja? ¿Se da cuenta que no le dijo, chorreame pues? No, sumergime. Lo entendió. Yo por eso, cuando ya le dije yo, cuando esta persona me dijo, no, pastor, yo no me quiero bautizar en esa piscina porque, y todavía le leo la Biblia y no se le alumbra, hermano. ¿Y sabe qué pasó? Se metió a la piscina y la bautizamos. No, la mojamos. Solo se bautizó, nunca volvió a la iglesia. Yo no sé si saben de quién estoy hablando. Se metió a la piscina, hermano, la bautizamos y de ahí nunca volvió a la iglesia. Porque había quebrantado una doctrina que le habían enseñado. Una mala doctrina humana que le habían enseñado. Y se me acabó el tiempo. Terminamos mejor, ¿verdad? Entonces el bautismo en agua es la evidencia. Es la evidencia de que el evangelio ha sido entendido. Y no solamente eso, que ha sido recibido. Hay gente, hermano, que viene a la iglesia y no ha recibido el evangelio. Estoy hablando de acoger el evangelio en mi corazón. Hay gente que viene a la iglesia porque le gusta la chava. Hay otros que vienen a la iglesia para sacarle pista a los hermanos. Mejor seguimos predicando y no hablamos mal de la gente. Pastora, ¿quién sigue? Continúa Berta. Vamos a ver. Pero no es Berta Cáceres. No. Vamos a ver. Dice Hechos 16:30, Biblia al día. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia seréis salvos. Le contestaron. Luego les explicaron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y los lavó las heridas y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Ok, ya le dije yo que podemos haber tomado muchos ejemplos, incluso el que leímos cuando Pedro les dijo, si estos ya los bautizó el Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros para impedirles las aguas? Y por eso le digo yo, si hay un niño de 10 años que habla lenguas, ¿por qué le impide las aguas? Ay, no, pastor, es que la Biblia dice que no hay que bautizar niños. ¿A dónde dice? No bautices gente que no comprenda y que no entiende el evangelio. Pero si hay uno que el Espíritu Santo ya lo bautizó, ¿por qué le vas a impedir las aguas? Claro, si el niño ni sabe qué es eso, no lo bautices. Lo que vas a hacer es mojarlo. Pero ahora, mire el carcelero. Termino con ese ejemplo. Ahí en la Biblia hay no solo 7 ejemplos, porque ahora ya estamos en la era de la gracia. Dice la Biblia que estaba trabajando, estaba en su trabajo, carcelero, y vino un terremoto. ¿Te conoce la historia? Y cayeron las paredes y todos fueron liberados. Y el carcelero a matar se iba.
Se me fueron todos los presos. Y Pablo y Silas le dijeron, no, quédense, no se vayan, ninguno. Hermano, y todos los hermanos, perdónenme, si usted fuera un preso, bandido, eso, y estaba ahí, que se hubiera quedado o se hubiera ido. Se va, hombre. ¿Qué poder de Dios había ahí? ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Dejándonos una enseñanza del bautismo. Dejándonos una enseñanza del bautismo. Eso es lo que estaba haciendo el Señor ahí. Porque hay muchos ejemplos. Yo solo estoy tratando de ir avanzando con esto. Porque entonces el bautismo es para ti, para tu casa. Y aquí nos metemos, hermano, en un bautismo familiar. Y no le estoy pensionando, me estoy saltando. Estoy ahorita en Hechos 16:30, me salté Hechos 10. Vamos a ver quién está en Hechos 10. ¿Quién está en Hechos 10? Cornelio, hombre. Y lo bautizaron también, llegó Pedro. Ahí fue el pasaje que leíste, ¿verdad? Si hablaron lenguas, ¿por qué les impedimos las aguas? Y dice que Cornelio, él era el que dirigía el discipulado en la casa. Y era romano. Era romano. Ay, este carcelero, ¿qué cree que era? Mire lo que pasó aquí. Le hicieron la pregunta crucial. Este hombre, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero, ¿ah? ¿Y qué debo hacer? Hermano, hay gente que no sabe qué hacer. No sabe. Y entonces le dice a aquel, ¿verdad? Lo que vieron, por eso le puse acá, lo que vio Pablo. Este es un corazón. Está buscando una esperanza. Por eso le digo yo, hermano, ¿por qué? Y empecé con eso. ¿Por qué le impedimos a la gente que se salve? ¿Por qué le ponemos tropiezo en el camino del evangelio a la gente? Y entonces vino la respuesta en la boca del ministro. Cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos. Entonces ahí se aplica Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero después dice, y el que no creyere, pero ahí no dice, el que no cree y no se bautizó, no dice. Si está conmigo, ¿verdad? Leamos lo mejor, ¿verdad? Leamos lo mejor. Marcos 16, creo que es, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no. ¿16 qué? 16. Marcos 16. El que cree, un hogar bautizado. Todos en la casa reciben la palabra y todos son bautizados en obediencia. Y no crea que el carcelero viene a de las orejas, a ver, te vas a bautizar igual que tú. No. Hubo una atmósfera de obediencia ahí. No es a la fuerza. Mire, voy a terminar aquí. El carcelero nos enseña esto. El bautismo es sellar la fe. Es ponerle sello. La gente que no se quiere bautizar no quiere obligaciones ni compromisos. Solo quieren seguir jugando con el evangelio. Y no es así. Entonces ahora trasladémoslo con un pastor que no quiere bautizar. No quiere sellarle la fe a la gente. Quiere seguir jugando con el evangelio por dinero. El diezmo sí lo agarra. ¿Por qué no le dice, no, si no se bautiza no me trae el dinero? ¿Verdad que no? Ahí le agarra todo lo que le trae. Es asalariado. Tanto el diezmo, que es otra enseñanza, ¿va? Tanto el diezmo como el bautismo, como la llenura del Espíritu Santo y todo lo demás, beneficios que obtenemos en la gracia. Hermano, es porque Dios lo quiere entregar y Dios solo nos puso para que nosotros administremos los dones que el Señor tiene para la iglesia. Amén. Entonces, el bautismo es el primer sí público a la gracia recibida. Cuando yo hago una señal al mundo espiritual, ese carcelero, hermano, ¿usted cree que no pensó o sí pensó que él iba a pasar al día siguiente después de su trabajo?
o iba a perder su trabajo a causa de bautizarse. A él no le importó eso. Ah, no, pastor, es que yo sí vengo a la iglesia, entonces pierdo mi trabajo. Entonces usted no sabe el evangelio que le han predicado. Es que mire, ya conmigo no me molesto, pastor, y con esto termino. Con esto termino. Estuvimos orando por uno acá, hasta lo pusimos cuando era pizarra, cuando no lo hacíamos en Filmina, para que Dios le diera un trabajo. Y Dios le da el trabajo y se perdió la iglesia. Y un día me lo hallé y le digo, oíme vos, ya no te veo en la iglesia. No, pastor, es que ahora estoy trabajando. Oh. Entonces los que van a la iglesia no trabajan. Trabajan y sirven en la iglesia. Y predican también. Sí, pero es que ahora ya no tengo tiempo, pastor. ¿Cómo? O sea que te interesa más lo secular que lo espiritual. Cuando le perdemos, hermano, cuando nosotros perdemos la noción de lo que venimos a hacer a la tierra, Mamón, ¿verdad? Es el Dios de la riqueza, ¿va? Nos capturó Mamón por hacer dinero. Yo por eso, ya conmigo otra vez, no me molesto, pastor. Cuando a mí me dicen, pastor, ore por mí, que me voy para Estados Unidos mojado. Digo, hermano, ¿qué es lo que te mueve irte mojado? Vas a ir a recibir el Espíritu Santo allá. Ya me dijo que no me molesto, ¿va? ¿Por qué se quiere ir mojado? Por ir a hacer dinero. No le interesa lo espiritual. No le interesa lo espiritual. Y yo digo, hermano, a mí no me meten eso. Yo no voy a orar por usted. No me meten eso. Si se quiere ir, váyase, pero yo no. Imagínense orando, ya le he dicho yo, orando por la ovejita, que el coyote lo pase, Señor, en el nombre de Jesús. Más coyote es el pastor, va, Dios santo. No puede ser. No, pero ya sabe, hermano, cuando pasa al otro lado, ya, ahí manda los diezmos, ¿verdad? Los dólares, ahí los manda. No, el evangelio no es tranza. No es tranza. Y yo por eso caigo mal, hermano. Yo le digo la verdad, mire que hasta está lloviendo y cuando hay bendición hay lluvia. El bautismo es importante. Dígale al hermano que tiene la par, el bautismo es importante. Amén. Bueno, ahí le queda. Poneme las conclusiones de la Filmina, hermano. Mire, Noé, nuevo comienzo. Moisés, injertar al cuerpo. Elías, arrebatamiento. Juan, perdón de pecados. Jesús, mire, Jesús, es que ejemplo más hermoso, ¿va? El que se quiere bautizar y el que no se quiere bautizar. El pastor que quiere bautizar y el pastor que no quiere bautizar. Obediencia y justicia. El etíope, hacer una confesión pública, no importa dónde esté, con tal que haya creído y que haya agua, lo importante es bautizarse. Y el carcelero, sellar la fe. Amén. Y amén. Póngase de pie, póngase de pie. Dele palmas fuerte al Señor, pues. Vamos a orar, nos ponemos de pie. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos, declaramos esta palabra, Señor, que va a traer fruto abundante en medio de nosotros. Que esta palabra llegue a aquel, Señor, que todavía no ha dado ese paso de sumergirse en las aguas del bautismo por fe. Oramos, Señor, para que todos aquellos que no conozcan o que no hayan conocido todavía el evangelio puedan llegar, Señor, al arrepentimiento y sumergirse inmediatamente en esas aguas del bautismo, que pasemos de la dimensión de creyentes a discípulos, que entendamos la importancia del bautismo en agua. Gracias, Señor, llévanos en paz y en bendición en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar. La pastora tiene... Una generación que
Una generación que da. Una generación que da. Una generación